nada, muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de compartirles este trabajo. El título es Procesos novedosos para eliminar amonio de aguas residuales industriales. Y el proyecto en el que se centra este tema es para eliminar amonio, sobre enfatizar que es la forma nitrogenada más abundante en las aguas residuales, ¿no? Entonces, y cuando las aguas residuales ricas en amonio son descargadas a los cuerpos de agua, pues ocasionan una serie de problemas ambientales, como ustedes saben. Tenemos la eutrofización y acidificación de esos cuerpos de agua, así como la emisión de gases de efecto invernadero, y derivado de sus efectos toxicológicos, pues merma la biodiversidad de esos ecosistemas y pues también ocasiona la muerte de algunas especies acuáticas, ¿no? Es evidente que necesitamos tecnologías, necesitamos opciones, digamos, para eliminar el amonio de las aguas residuales. Y en las últimas décadas, bueno, los sistemas convencionales, digamos, que se aplican para eliminar el amonio de las aguas residuales, pues son procesos de nitrificación y de eutrofización. Como podemos ver en esta proyección, básicamente es combinar procesos aerobios con anóxicos para llevar a cabo la nitrificación, que en primera instancia, pues el amonio se oxida a nitrito y nitrato, combinado con un proceso anóxico en el que se convierte a nitrógeno molecular, ¿no? Y de esta manera se cumple. La verdad es que son procesos bastante eficientes, cumplen, digamos, con normas normalmente cuando se aplican, pero son procesos costosos, la operación, principalmente por el proceso aerobio de nitrificación, ¿no? Y precisamente para disminuir esos costos operativos, en las últimas 2 décadas se han desarrollado procesos más económicos basados en la oxidación anaerobia de amonio, en la que el amonio, en lugar de utilizar el oxígeno como aceptor de electrones, se utiliza el nitrito como aceptor de electrones, de tal manera que lo que se aplica básicamente es una nitrificación parcial, de tal manera que tengamos una corriente con una mezcla de amonio y nitrito en esta primera etapa de nitrificación parcial, precisamente para que en el proceso de MOX convirtamos ese nitrito de amonio a nitrógeno molecular. Sin embargo, en estos procesos requieren microorganismos especializados, son complejos sobre su operación y son de lento crecimiento estos microorganismos, ¿no? Y por otro lado, pues no tenemos nitrito presente en la mayoría de nuestros efluentes, ¿no? De tal manera que este proyecto, parte de los objetivos fue explorar diferentes aceptores de electrones, además del nitrito, para poder oxidar el amonio bajo condiciones anóxicas. Y nosotros exploramos óxidos de hierro 3 y manganeso 4, así como el sulfato, ¿no? Y en algunos estudios preliminares, pues lo primero que observamos fue que sedimentos marinos colectados de la costa de Baja California y de Sinaloa, observamos que son capaces los microorganismos presentes en estos sedimentos marinos de oxidar el amonio ligado a la reducción de sulfato. Ese proceso lo denominamos sulfamox, ¿verdad? Tenemos evidencia, por un lado, estequiométrica, pero por otro lado, con trazadores de nitrógeno marcado, también pudimos documentar la conversión del amonio a nitrógeno molecular. Y lo mismo ocurrió con este proceso en el que usamos óxidos de hierro 3, en un proceso que denominamos FEAMOX, en el que también tenemos el acoplamiento de la oxidación anóxica del amonio a nitrógeno molecular ligado a la reducción de magnetita y otros óxidos que utilizamos, ¿no? Más recientemente, también estos sedimentos de la bahía de San Quintín, observamos que también son capaces de oxidar en condiciones anóxicas el amonio a nitrógeno molecular ligado a la reducción del manganeso 4, manganeso 2, que lo denominamos el proceso manganamox, ¿verdad? Y también aquí utilizamos técnicas isotópicas para poder documentar el proceso, y que por un lado tiene una relevancia desde el punto de vista ambiental porque nos permite documentar el papel que juegan estos procesos en los ecosistemas costeros, ¿verdad? Para mitigar las cargas de nitrógeno derivadas, por ejemplo, de la actividad acuícola, ¿verdad? Bueno, digamos que este es un conocimiento básico, pero nosotros sí vemos un potencial de estos procesos para tratar aguas residuales industriales. Uno de los que queremos explorar es precisamente para efluentes del sector acuícola y de algunos procesadores de productos del mar, como enlatadoras de atún, por ejemplo, que además de tener un alto contenido proteico, pues también tienen altas concentraciones de sulfato, y es digamos, el nicho propicio para que exploremos el proceso sulfamox aquí en este tipo de efluentes, ¿no?
Pero habrá algunos otros efluentes industriales que no tengamos sulfato, ¿no? Por ejemplo, los efluentes que se derivan de los rastros, pues sí tienen un alto contenido proteico y durante la hidrólisis de las proteínas, durante la digestión anaerobia, pues liberamos el amonio, ¿verdad? El concepto que queremos y que estamos explorando hoy día en el laboratorio es aplicar óxidos de hierro 3 y manganeso, enriquecer esos lodos anaerobios con estos óxidos para que a la par que se lleve a cabo el proceso de digestión anaerobia, también conforme se va liberando el amonio podamos también oxidarlo en el mismo reactor anaerobio a través de los procesos de FeAMOX y manganamox, ¿no? Entonces es una aplicación que hoy día estamos aplicando en el laboratorio. Otro proceso novedoso que recientemente exploramos hace unos años fue precisamente también de la oxidación anóxica del amonio a nitrógeno molecular, pero utilizando sustancias únicas, material a base de carbono que en los sedimentos. Y observamos el mismo fenómeno, efectivamente que hay microorganismos que son capaces de oxidar el amonio al nitrógeno molecular ligado a la reducción de estos grupos funcionales que están presentes en las sustancias únicas. Esos grupos funcionales, principalmente quinones, epoxi y otros grupos oxigenados, permiten captar esos electrones durante la actividad microbiana y poder sustentar este proceso anóxico, ¿no? En este caso anterior teníamos como producto final el nitrógeno molecular a través del proceso ANAMOX, pero ya más recientemente hemos encontrado que también eso aplica con un lodo anaerobio que exploramos, que el amonio sea oxidado a nitrato utilizando el óxido de grafeno o sustancias únicas como acetonitrógenos en un proceso que denominamos nitrificación anóxica, ¿no? En el que por un lado obviamente tenemos la oxidación del amonio a nitrato y por otro lado tenemos la reducción de los grupos funcionales presentes en el óxido de grafeno y también en las sustancias únicas, ¿no? ¿Qué relevancia tiene esto o qué aplicación le vemos a este concepto? Lo hemos aplicado en sistemas bioelectroquímicos porque al ser electrodos de fieltro a base de carbono, pues también tienen esos grupos funcionales oxigenados, de tal manera que en la cámara anódica, por un lado vamos a tener la oxidación anóxica del amonio, la oxidación parcial, la nitrificación anóxica, y mediante la cámara catódica vamos a hacer el complemento para reducir el nitrito a nitrógeno molecular. Sin embargo, encontramos en el laboratorio resultados muy interesantes porque al lograr una nitrificación parcial, por un lado, en la cámara anódica, como una desnitrificación parcial, obtenemos como producto final el óxido nitroso, ¿no? De manera controlada. Obviamente ese óxido nitroso, si se libera a la atmósfera, pues contribuye al calentamiento global, ¿no? Pero el concepto que queremos introducir aquí es más bien que este sistema bioelectroquímico sea capaz de manera controlada convertir el amonio en nitrógeno molecular, porque el nitrógeno molecular podría ser aprovechado como un producto de valor agregado, ya que es utilizado como propelante, como conservador en el sector alimentario y también como un agente anestésico para el sector médico, ¿no? Entonces hay un potencial de canalizar el óxido nitroso para este tipo de aplicaciones. Nuestros resultados muestran que tenemos casi el 80% de conversión con nitrógeno marcado, lo pudimos documentar aquí, la conversión del amonio en el sistema bioelectroquímico a óxido nitroso, y algunas trazas de nitrógeno molecular y pequeñas trazas también de óxido nítrico, ¿no? Pero el principal producto que tuvimos aquí fue el óxido nitroso, ¿no? Entonces, sí hay un potencial importante. Todos estos procesos son básicos, son nuevos conceptos que queremos introducir, pero todos están enfocados, digamos, a obtener nitrógeno molecular o un producto de valor agregado como el óxido nitroso en este caso, ¿no? Pero aquí quiero compartir ya por último un caso de estudio a escala real de una granja porcina con 6.000 cerdos, en el que tiene un digestor anaerobio que produce en promedio 2.300 metros cúbicos por día, por un lado, y pues por eso se está produciendo electricidad en ese digestor anaerobio, ¿no? El efluente enriquecido con nitrógeno, más bien lo canalizamos como una fuente de nutrientes para un cultivo de 50 hectáreas de trigo. Tenemos la parcela que fue irrigada con agua de pozo y utilizando fertilizantes convencionales en las que se logró menos de 7 toneladas por hectárea, mientras que la parcela de 50 hectáreas que fue irrigada con el agua enriquecida con nitrógeno y que por cierto cumplía con norma, podemos obtener un mayor rendimiento, 7.3 toneladas por hectárea, de tal manera que estamos hablando de un nicho propicio aquí para aplicar el concepto del nexo agua, energía, alimento en una granja porcina ligado a la agricultura para producir trigo en el Valle de Elqui, que es un proyecto que desarrollé en colaboración con el Tecnológico de Sonora, ¿no?
Y bueno, ya con esto llegan las conclusiones, les compartí por un lado los procesos novedosos que estamos desarrollando en el laboratorio para lograr la oxidación anóxica del amonio con los procesos de sulfamox, FEAMOX, manganamox y nitrificación anóxica, por un lado. Y creemos que pues, pueden ser relevantes estos nuevos procesos para tratar efluentes ricos en amonio, ¿verdad? Como efluentes de rastro, ¿verdad? Efluentes porcinos. Y por otro lado tenemos la otra estrategia, ¿no? De no convertir el amonio en nitrógeno molecular, sino más bien revalorizar ese efluente rico en nitrógeno para canalizarlos en la agricultura, como el caso del estudio que les compartí, ligando la producción porcina con la agricultura, ¿no? Y pues agradecer al proyecto de Fronteras de la Ciencia, de CONACYT, a la LEGAPA, a las instituciones que colaboraron en este proyecto, particularmente al Tecnológico Sonora y a la Unión de Porcicultura del Sur de Sonora, que nos permitieron pues, hacer este proyecto piloto hace unos años que les acabo de compartir. Muchas gracias a todos por su atención y estar listo para pues, discutir con ustedes algunos puntos que crean relevantes. Muchas gracias. Doctor Francisco Javier, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. De este lado y luego acá en la constructora. Gracias. Doctor, muchas felicidades, muy interesante todos los desarrollos que están realizando respecto a la remoción de nitrógeno amoniacal, que como ya se comentó es un contaminante en grandes concentraciones que se encuentra en aguas residuales industriales. Tengo dos preguntas. La primera es si a esta etapa de los estudios que ya han realizado hasta el momento, ¿tienen definido cuál de ellos, de los métodos que mencionó, podría tener mayor relación costo-beneficio o depende del tipo de agua industrial de que se trate? Y la segunda pregunta es, pues son procesos biológicos y por supuesto pues se pueden aplicar al tratamiento de aguas residuales, pero hay posibilidad de que también pudiera tener una aplicación para tratamiento de agua potable, porque existen varios pozos, sobre todo en la Ciudad de México, que por infiltraciones de contaminantes orgánicos pues están presentando ese importante problema también de contaminación, no solo de amoníaco, sino también de materia orgánica recalcitrante. Esas serían mis preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora, por sus comentarios, antes que nada. Y sí, efectivamente, hablando de los nuevos conceptos, quizás deberán tener diferente nicho de aplicación, ¿no? Por ejemplo, para el caso de sulfamox, creo yo que el escenario propicio sería el sector acuícola, que además de tener altos niveles de amonio, pues también al usarse el agua marina tiene niveles importantes de sulfato, o las enlatadoras de atún, que también tienen un alto nivel de sulfato, ¿no? Y por otro lado, en los escenarios que solamente tengamos altas concentraciones de nitrógeno amoniacal, pero no haya un aceptor de electrones disponible, lo que estamos proponiendo, por ejemplo, para las pruebas que estamos haciendo hoy día con efluentes de rastro, pues es enriquecer esa masa con óxidos de hierro, ¿verdad? Para que podamos de alguna manera mitigar esos efectos inhibitores que representa el amonio y poder eliminarlo a través del proceso FEAMOX, ¿no? Eso por un lado. Y ya desde pero me puedo repetir la segunda parte de la para potabilización sí, de esa parte, sí, gracias. Para el caso de los acuíferos, eventualmente se podría aplicar, si por ejemplo el problema es amonio, se podría pensar en un reactor empacado con estos minerales enriquecidos o con un bioreactor de membrana, ¿verdad? Porque pues al ser agua de acuífero, pues sí podemos cumplir, digamos, con ese propósito de eliminar el amonio, pero sin aportar materia orgánica derivada de la biomasa en el sistema, ¿no? Entonces un sistema de filtro apoyado con una membrana podría también preservar que no se esté aportando materia orgánica durante el proceso de tratamiento y eventualmente se pueda contemplar un tratamiento de ese tipo de escenarios para regular acuíferos, digamos. Ok, me faltó una pregunta que también es muy importante. Aquí nos acompaña la unidad de patentes y transferencia tecnológica. ¿De esos desarrollos ya están patentados? ¿Son innovación?
Porque me imagino que hay muchas publicaciones, ya ha habido difusión o divulgación del conocimiento y es muy importante protegerlos también. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, el proceso de sulfamox y feamox, digamos, ya sí había sido reportado anteriormente. Quizás el más novedoso es el del sistema electroquímico para convertir el amonio a óxido nitroso de manera controlada. Y sí, yo estuve consultando con mi directora y pues estamos viendo la posibilidad de patentar esa última parte, sí, efectivamente. Muchas gracias. Gracias, doctor. El tratamiento que vimos en la granja porcina, ese no tenía el tratamiento que nos propone de las celdas para eliminar las celdas electroquímicas. Me quedó duda ahí. No, es un sistema convencional de un digestor anaerobio para producir biogás y un sistema lagunar para disminuir, digamos, son lagunas facultativas aerobias como post-tratamiento, pero aún así no se cumplía con norma. Lo que se hizo fue un manejo de volúmenes de agua con el agua de pozo para poder, por un lado, cumplir con norma y se llevó a una proporción 1:2, es decir, un volumen de agua por 6 de agua de pozo para poder equilibrar los parámetros y poder cumplir con norma y poder aplicarlo sin ninguna restricción a agricultura y poder aportar ese excedente de nutrientes en el proyecto piloto del cultivo de trigo, en este caso, ¿no? Ok, gracias. La otra pregunta... Pero no teníamos estos procesos, no los teníamos aplicados a esa escala. Ok, y ahora que conoce estos procesos, ¿qué tan conveniente sería utilizar fierro o manganeso? Y económicamente hablando, ¿esto le serviría para proponerlo a los agricultores para que siembren más cultivos empleando el nitrógeno que se genera? Y ahí más bien lo que se propone es un manejo integral de recursos. Por un lado, pues obviamente la materia orgánica que se está convirtiendo en biogás y con eso pues recuperándose en forma de electricidad en la granja. Y por otro lado, los nutrientes, con un proyecto, lo que pasa es que es un enfoque multidisciplinario en el que también se requiere la intervención de efectos de manejo agrícola para poder, digamos, proporcionar los nutrientes apropiados, ya sea para trigo o algún otro cultivo, sin excederse, porque si no tendríamos ya el riesgo de escurrimientos de excesos que vayan al acuífero, ¿verdad? Entonces, más bien el enfoque ahí sería, dentro de esa estrategia de revalorizar esos nutrientes que se están recuperando del efecto del sistema lagunar de la granja porcina, hacer un balance de nutrientes apropiados para evitar un exceso, ¿no? que conlleve a un problema colateral, digamos, de contaminación de acuíferos en este caso, ¿no? Las preguntas no, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Le damos por favor un fuerte aplauso al doctor Francisco Javier Cervantes Carrillo. Muchísimas gracias por su participación.